El Pentágono envía tropas terrestres a Panamá para entrenamientos en la selva. Se trata del primer despliegue de tropas convencionales estadounidenses para este tipo de ejercicios que sucede en más de 2 décadas. Un funcionario del Pentágono aclaró a ABC que el entrenamiento no está dirigido en contra de Venezuela. Claro que no, es en contra de Maduro y los suyos. Aunque se espera que esto se intensifique. Y hay toda una crisis diplomática por una foto, una imagen que se dejó ver, vamos a decirlo así, y que, por cierto, me recuerda mucho a ese blog de notas de John Bolton con las 5.000 tropas. ¿Se acuerda usted? Bueno, en este caso la imagen es de Maduro y de Petro, y también le voy a ampliar eso. Un Petro que, por cierto, rompe el silencio del fracaso estrepitoso de la cumbre del CELAC, que si usted no escuchó mucho de eso, es porque efectivamente no fue nadie. Duro revés para los comunistas que siguen buscando la forma de salvarle el pellejo a la caja chica de la delincuencia, o mejor dicho, al régimen de Maduro. Y Eric Prince ha estado con Steve Bannon, declaraciones muy interesantes y una propuesta en forma de pensamiento que llama la atención. Debería ponerse en práctica. Usted me dirá. De esto y más hablamos el día de hoy, martes 11 de noviembre de 2025. Como siempre, yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Político. Comenzamos. Mientras que el mundo está mirando mapas y cuenta portaaviones o embarcaciones, Washington no solo está enviando barcos y bombarderos al Caribe, está moviendo también pies en la tierra. El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha comenzado a desplegar por primera vez en más de 20 años fuerzas terrestres en Panamá para entrenamientos en la selva. No es una maniobra menor, se trata del regreso de ejercicios convencionales en un teatro geográfico que no olvida las viejas leyendas y donde la selva sigue siendo literalmente un campo de pruebas para la guerra moderna. El programa de alcance, aún limitado, se desarrolla en la base aeronaval Cristóbal Colón y busca algo muy concreto: preparar a los soldados para sobrevivir y prosperar en ambientes selváticos. Pelotones rotativos de hasta 40 efectivos cada pelotón se entrenarán en técnicas de combate, navegación, supervivencia y hostigamiento en la espesura. Técnicamente es capacitación. Políticamente sigue siendo un gran mensaje. El Pentágono en voz baja apunta que estos ejercicios no están dirigidos en contra de Venezuela. Es que nada tienen que ver en contra del país. Pero la política raramente cree en las negociaciones formales. En las últimas semanas hemos visto más barcos, más casas, más ruido naval frente a las costas venezolanas. El despliegue en Panamá, lejos de ser casualidad, encaja en una escalada coordinada, una presión multidimensional que combina presencia naval, vuelos estratégicos y ahora preparación terrestre en ambientes que convienen a operaciones de baja intensidad. Pero que nadie piense que esto es solo preparación física. Entrenar en la selva es ensayar mensajes. Se le dice al adversario que se puede operar dentro del terreno, que se conoce su paisaje, que se puede pelear donde duele. Como explicó un analista militar, si un ejército es capaz de formarse en uno de los escenarios más inhóspitos del planeta, entonces se está construyendo una fuerza más letal y capaz de salir o de entrar y salir con precisión quirúrgica. La elección de Panamá no es al azar. Se suma a 3 factores que explican el renovado interés de Washington en la región. La retórica del presidente Trump contra gobiernos o regímenes que acusa con vínculos al narcotráfico, la inquietante mención pública de recuperar influencia sobre la vía interoceánica y la firma de acuerdos de seguridad que abren puertas temporalmente a la mayor presencia militar en el país centroamericano. Un cóctel que enciende las alarmas legítimas sobre soberanía y límites del Tratado de Neutralidad del Canal entre los sectores panameños. El efecto práctico, un signo de disuasión. El efecto político, un referendo de la doctrina de máxima presión. El riesgo, que la señal que busca acobardar y presionar termine por encender las reacciones imprevistas, los nacionalismos, las contramedidas regionales o peor, una escalada por errores de cálculo. En suma, los Marines muestran la huella en la superficie, los bombarderos dibujan, ya usted sabe, rutas en los radares y ahora, en la sombra de la fonda tropical, los soldados afinan su lealtad. El teatro caribeño dejó ya de ser marítimo para ser tridimensional, si lo podemos decir. Y cuando la guerra se entrena en la selva, no solo se aprende a pelear, se envía una amenaza con nombre propio al que ocupa el tablero: Nicolás Maduro. Y Gustavo Petro, no es que vuelve a sus andanzas, no, es que no ha dejado de. Una polémica foto
ha hecho que se desaten nuevamente sus demonios. La foto es esta y forma parte de un informe del senador Bernie Moreno que fue entregado a la Casa Blanca, sujetada por el subjefe del gabinete adjunto James Blair, una carpeta que contenía la imagen del guerrillero y del dictador, o sea, de Petro y de Maduro, vestidos de naranja en clara alusión a sus respectivos arrestos. Una foto claramente de inteligencia artificial que envía un mensaje muy contundente, como les decía en la intro, algo que curiosamente nos recuerda el episodio de John Bolton y la manera intencional de mostrar aquel bloc de notas con la inscripción de 5.000 tropas en plena discusión del tema de Venezuela durante la primera administración del presidente Trump. Un documento que reseña, además, 5 pasos que podría seguir el presidente de Estados Unidos en contra de Gustavo Petro, quedó expuesto junto a esa foto tomada hace unas semanas que hasta ahora había pasado desapercibida. La doctrina Trump, una estrategia que se va cumpliendo al pie de la letra y tendría como objetivo último llevar también al jefe de Estado colombiano a la cárcel. La revista Cambio, que advirtió de esa foto, afirma que el documento supuestamente detalla los pasos para capturar a Petro, que van desde designar a otros cárteles como organizaciones terroristas hasta iniciar una investigación exhaustiva sobre las campañas de Petro, cuidado allí, y su financiamiento extranjero. ¿Se acuerdan de Diosdado diciendo, Petro venía para acá a pedir plata? Cuidado. Frente al escándalo, la Cancillería colombiana había planteado llamar a consulta a su embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña. En un primer momento, el vicecanciller colombiano, Mauricio Jaramillo, confirmó el llamado a consultas por la gravedad de las revelaciones hechas en la prensa. Comentó esto en una entrevista a la emisora colombiana Blue Radio. No obstante, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio explicó luego a la emisora W Radio, va a haber una nota verbal para que nuestro embajador pueda venir o podamos hablar directamente con él. El diario El Tiempo avanzó por su parte que los servicios diplomáticos colombianos estarían contemplando otras vías para manejar la situación y quizás evitar tener que llamar a consultas al embajador por segunda vez en menos de un mes. En su entrevista a W Radio, la canciller Villavicencio había precisado que la idea era mantener buenas relaciones con los Estados Unidos, aunque Petro así no quiera. Tenemos claro que queremos mantener la cordialidad pese a las diferencias y evitar que todos estos debates se den en público para poder dialogar directamente, insistía la canciller. Pero mientras se encontraba en el acto de perdón por el exterminio de la extinta formación de izquierdas Unión Patriótica, Petro reaccionó a las revelaciones de la revista Cambio. Nos sacan en una revista con traje naranja. Quieren desaparecer esta alternativa popular y que no gane de nuevo en las elecciones de 2026. Y lo quieren hacer con violencia, declaraba el guerrillo, el mandatario colombiano. Más temprano, en su cuenta de X, también Petro denunciaba el irrespeto total al pueblo colombiano por parte de la administración Trump. No hay nadie que respete más a Colombia que su propio presidente. Eso lo digo yo. Lo que buscan no es acabar cárteles, al contrario. Políticos de la extrema derecha colombiana ligados a mafias han ido a Estados Unidos a buscar destruir el gobierno de Colombia simplemente porque es progresista y no congenia con la gobernanza narco-paramilitar que ha vivido en mi país, que he denunciado. El mismo discurso cansino. Lo que buscan es homogenizar a América Latina como siervo obediente de un gobierno que no respeta las reglas de la soberanía y la democracia, añadía Petro con fuertes críticas, además, hacia Bernie Moreno, a quien culpa de perseguirlo por venganza personal. Pero por su parte, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, que se refirió al tema de la foto de forma superficial, aseguró este lunes que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se autodescribe como un nuevo Bolívar. Y no lo es. Es muy triste para mí ver las declaraciones constantes del presidente actual de Colombia que se autodescribe como un nuevo Bolívar, que obviamente no lo es. Y es realmente muy penoso porque creo que Estados Unidos y las naciones latinoamericanas tenemos mucho en común y podemos prosperar ambos si nos ponemos a trabajar de la mano, declaraba Landau. Pero, ¿qué más ha dicho? Bueno, por supuesto, tenemos nuestras diferencias con el gobierno del presidente Petro. Gracias a Dios habrá una elección en Colombia ya este año que viene y supongo que el pueblo colombiano, en su gran sabiduría, pues va a rechazar este sendero que lleva a la miseria, al odio
y va a ir en un nuevo rumbo para el bien de ese gran pueblo. Por último, señor Landau, se ha hablado en Colombia en las últimas horas de un supuesto plan de Estados Unidos. Han publicado los medios en contra del presidente Petro. ¿Usted lo desmiente? Mira, nunca hay que creer todo lo que se lee en los periódicos. El presidente Petro se ha portado de una manera muy provocativa. Imagínense, aquí estuvo en Nueva York alentando a nuestras propias tropas a desobedecer las órdenes legítimas de nuestro presidente. Así que así no pueden actuar los líderes responsables del mundo. Por eso inmediatamente le echamos del país, le quitamos la visa. Es realmente muy trágico para el gran pueblo de colombiano que sea representado a nivel internacional por una persona de tan bajo carácter moral, especialmente en contraste con una persona como José Daniel Ferrer. Yo sé de qué lado es el lado correcto de la historia. No son los mejores momentos para las relaciones entre el gobierno de Colombia y los Estados Unidos por varios motivos, pero entre otros por la permisividad y la complicidad de Petro con el alto mando del Cártel de los Soles, ¿sí? Comenzando por su jefe Nicolás Maduro. Tanto así que Christopher Landau ha emitido hace escasas horas esas declaraciones importantes porque necesitaba salir del paso al guerrillo. Pero cuidado, no despertemos al jaguar. ¿Sabe usted de qué le estoy hablando? Bueno. Entonces yo sí le diría a Rubio y a Trump, cuidado, están atravesando el Caribe de los libertadores, cuidado. Se están metiendo con la patria de Bolívar. ¿Acaso es que no han leído la historia de Bolívar? Es que están llegando a las islas y a las tierras donde ejércitos de campesinos con lanzas derrotaban los ejércitos más poderosos del mundo. Uno el español del rey, otro el francés de la república, y no pudieron. Cuidado. Es que en el mar Caribe hay unos pueblos que siempre han estado acostumbrados a los huracanes y pueden desatarse como un huracán. Y eso es lo que dice la leyenda. Si el águila dorada ataca el cóndor, despiertan el jaguar, que es los pueblos americanos. No despierten el jaguar. Aún podemos hablar. América del Sur puede salvar a los Estados Unidos limpiando su matriz energética de fósiles, de carbón, de petróleo y gas. Hablemos, pero de tú a tú, sin arrodillarnos. En su afán grandilocuente, al señor le da por el jaguar. Pudo haber sido quizá un guepardo, un cunaguaro o un chigüire. ¿Qué más da? Cuando quieres, a juro, ser el tipo diferente de la cuadra, haces ese tipo de tonterías. Se los dice Gladys. Perdón, quise decir Petro. No entendió lo de Gladys, ¿verdad? Bueno, un día esto les cuento de la otra personalidad que tiene ese señor. Y mire que en Francia lo conocen muy bien. Y no es un invento. Incluso hasta su propia mujer ha hablado de Gladys. Ahora, solo 9 presidentes de 60 invitados. ¿De qué les hablo? De las ausencias o las presencias que arruinaron la cumbre de la CELAC y de la Unión Europea a Petro. Faltó hasta el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, que integra la troika de la CELAC junto con Honduras y Colombia. Tampoco viajó Maduro. Temor a no volver a Caracas. Porque eso de que Petro no reconoce al régimen del narcodictador es solo de la boca para afuera, pero igual queda el miedo, ¿verdad, Maduro? La conchupancia entre Petro y Maduro es evidente, pero Maduro no se atreve ni con ese. El gobierno de Colombia había invitado a 60 jefes de Estado o de gobierno, 33 de la región y 27 europeos, a Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, donde se celebra la cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC y la Unión Europea. De todos, apenas 12 habían confirmado asistencia. Y horas antes de que se inaugurase este domingo, que acaba de pasar la edición, aún bajó más la asistencia. Finalmente, solo 9 fueron presentes. Un plantón en toda regla a este loquito de Gustavo Petro. El fracaso, antes de empezar, resultó evidente. Ni a un lado ni al otro del Atlántico ha habido interés de las primeras espadas de acompañar, arropar o vestir una cita presidida por el exguerrillero del M-19 que justificó, por ejemplo, el asalto al Palacio de Justicia de 1985, donde perdieron la vida cerca de 90 personas, entre civiles, soldados y guerrilleros. Las razones para no salir en la foto con Petro son variadas, pero el presidente de Colombia eligió echarle la culpa al de siempre, a que no adivina quién. Ajá,
Estados Unidos, acusando a la Casa Blanca de ejercer presión para que no fueran. La coartada del imperio, y más con Donald Trump en la presidencia, siempre resulta rentable en la ultraizquierda rancia suramericana. La última lista oficial de participantes divulgada este pasado domingo y facilitada por EFE, la agencia de noticias, refleja el escaso interés, por no decir el mínimo interés, o casi nulo, de esta convocatoria a la que falta hasta el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, cuyo país integra la troika de la CELAC junto con Honduras y también con Colombia. Las razones de que le hayan sacado el cuerpo se desconocen, ya que su presencia había sido confirmada por la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano. La última vez que se vio a Orsi en público, y con buen aspecto, fue el sábado en la investidura del nuevo presidente de Bolivia, el moderado Rodrigo Paz Pereira. El lugar del uruguayo lo ocupará entonces el ministro de Asuntos Exteriores, Mario Lubetkin, tipo que no nos cae bien en este canal. Entre las bajas europeas destacan la de los presidentes y primeros ministros principales o de las principales economías, Alemania, Francia, Italia y la mayoría de los vecinos. Los que se retiraron a última hora han sido el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković, la ministra de Protección Ambiental y Transición Verde, Maria Vukovic, ha tomado el testigo de su jefe, y los primeros ministros de Finlandia, Petteri Orpo, y de Barbados, Mia Mottley. También ha hecho mutis por el foro de una cumbre que pasará con muchas penas y sin ninguna gloria para el gobierno de Gustavo Petro, el jefe de Belice, John Briceño. Barbados y Belice están representados por sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores, mientras que Finlandia, como recuerda EFE, ni siquiera cuenta por ahora con representación confirmada. Un detallito. La cumbre está copresidida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que ocupa el lugar de Ursula von der Leyen, que también ha decidido no apuntarse a ese plan caribeño, al que pocos quieren ver ya en Bruselas, donde le reprochan sus intentos de usar la Unión Europea para ventilar asuntos locales irrelevantes como el del Catán es a Pedro Sánchez, que compartirá escenario con los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro, y de Países Bajos, Dick Schoof. Entre los vecinos de Colombia confirmaron su participación, no podía faltar, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, los primeros ministros de Guyana, Mark Phillips, y de San Cristóbal y Nieves, Terence Drew. Pero la ausencia que quizá llama más la atención, obviamente, es la de Nicolás Maduro. El dictador venezolano no ha dado explicaciones públicas del faltazo, pero, dadas las circunstancias, era fácil prever que no quiera moverse del Palacio de Miraflores por temor a no volver, ¿verdad? Las declaraciones de la semana pasada de Donald Trump, tras ser preguntado por el tiempo que le queda al sucesor de Hugo Chávez en el poder, sacudieron aún más el clima del fin de ciclo que se respira en Venezuela. Sí, tiene las horas contadas, respondía el republicano, que ha bombardeado ya un largo número de lanchas, ayer unas más, donde han muerto al menos 70 presuntos narcotraficantes. Imagínese usted solo poder volar a Rusia, porque hasta en Colombia, donde tienes a un cachorro mandando, te pueden echar el guante. Bueno. Y apareció Eric Prince conversando en el podcast de Steve Bannon, diciendo cosas importantes porque el podcast de Steve Bannon es un megáfono muy grande en el pulso de la opinión pública de los Estados Unidos. La lectura de Prince sigue siendo importante, aislando el tema, por supuesto, de ya casi Venezuela, porque lo que dice ilustra y refuerza la narrativa oficial de Trump. Les traigo un fragmento que me resulta sumamente interesante, donde, entre otras cosas, ha reforzado esa idea que Maduro y todo su aparato se tiene que ir. Te tienes que deshacer de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, de Diosdado Cabello. La CIA debería capturarlos. Se robaron las elecciones hace un año. Ha sido una de las cosas que dice. El dinero del narcotráfico de Venezuela financia la subversión de la izquierda, drogas y criminales en Estados Unidos, directo a la diana. Pero Prince también sugirió que se cambie la letra pequeña en la recompensa de Maduro. Debería decir vivo o muerto. Y vaya que eso sería una buena jugada. Su intervención. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela ahora y qué debería estar ocurriendo? Porque tú y yo hemos hablado sobre Venezuela, no sé, al menos durante una década, ¿verdad? Has tenido ideas muy definidas sobre esto desde hace tiempo. Esta es mi frustración con la CIA, que si tuvieras una CIA que ofreciera programas de acción encubierta, prácticos y realizables, para aumentar y realmente ejercer esa presión cinética en el margen, que el presidente podría obtener los resultados que está buscando, ¿verdad? El hecho es que hace un año, en julio... En otras palabras, no necesitas usar la flota de marines si tienes operaciones encubiertas. Acción.
Si piensas en el continuo de la diplomacia, hay un 10% que pueden hacer los diplomáticos y las embajadas. El otro 10% debería ser la disuasión de un perro de ataque feroz y masivo, que es el ejército convencional esperando ser soltado de la correa. Y luego, el 80% en el medio es el mundo de la inteligencia, donde una buena acción encubierta, seleccionar y atacar de manera selectiva un par de objetivos justo dentro de Venezuela, lleva a Maduro a tomar la decisión de decir, si me quedo aquí, hay muchas probabilidades de que salga herido. ¿No ha ido él al presidente? El presidente Trump dijo el otro día que Maduro ha aceptado todo lo que el presidente Trump ha dicho, excepto irse de inmediato. ¿Y se va del país o se va a España? Puede irse a España. Sería una enorme inyección de capital para la economía española. Bien por España. Pero mira, tienes que hacerlo. Maduro y los secuaces que lo rodean tienen que irse. No se trata solo de que se vaya él, también hay que deshacerse de Delcy Rodríguez y Jorge. De esos tenientes, ¿qué tan malos son? Díaz Dado Cabello es el ministro del Interior y es un matón gángster total, y ese es el tipo de personas que la CIA debería eliminar, porque la realidad es que ellos robaron completamente las elecciones hace un año, en julio, y el dinero del narcotráfico y del petróleo venezolano financia todo tipo de subversión de izquierda, pandillas y actividades de drogas en Estados Unidos. Ese es nuestro interés. Hacer que eso se detenga. Hay una elección, algunas personas dicen que Marco está interesado en esto porque tienes a los venezolanos en el sur de Florida, que ya sabes, y a los cubanos, y ellos ven que el camino a La Habana pasa por Caracas. ¿Qué opinas? Cuando Castro tomó el poder en 1959, se aferraron como una garrapata a la Unión Soviética y le chuparon los recursos. Luego, cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, quedaron un poco a la deriva por un tiempo. Se aferraron a Venezuela, enviaron miles y miles de médicos y personal del aparato de seguridad, obtienen efectivo para recibir dinero en efectivo de los ingresos petroleros. Y así la economía cubana está fuertemente subsidiada por el crudo venezolano. Y también tienen sus telegramas. ¿Son para fines militares? ¿Compañeros de viaje? Compañeros de viaje. Ok, entonces, ¿qué haces con esa situación? Algunas personas piensan que nos están empujando a esto por, ya sabes, toda la situación en Cuba. Bueno, la verdad es que el paraíso marxista en Cuba es un completo y absoluto desastre. Incluso antes de este último huracán, ni siquiera podían mantener la electricidad encendida durante 12 horas al día. De hecho, hay hambruna, no hay proteínas. Cuando estás en Miami y tomas un taxi, un taxista cubano te dice, sí, tengo que enviarle azúcar a mi familia desde Florida de vuelta a Cuba porque ya ni siquiera pueden comprarla en Cuba. Eso es. Cuando hablas de acciones encubiertas y actividades paramilitares, pones recompensa por Maduro y lo terminas así. Eso, ojalá el presidente hiciera eso, porque ellos dicen que han aumentado las recompensas por estos, pero si lees la letra pequeña dice 5 millones, 10 millones, 50 millones por información que conduzca al arresto de... Si volvieran a la vieja escuela, al estilo de Rooster Cogburn, 50 millones vivo o muerto, creo que verías a algunos generales en Venezuela aceptar ese trato. Y es posible que veamos a Maduro negociando su salida antes de tiempo para largarse de allí cuanto antes. Provocaría claridad mental. Sí, claridad de enfoque. Ese detalle de gramática, créame, también nos puede ayudar. ¿A que sí? Saludos especiales el día de hoy para Miguel Rodríguez y también para Bruno Distola por sus aportes a nuestro proyecto mediante los Super Thanks. El equipo lo agradece infinitamente. Comenta, dale like y comparte este video si quieres ayudarnos. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Los botones están acá abajo, es rápido, es gratis y marcan la diferencia. Suscríbete si no lo has hecho y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.